Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Mientras el señor Kudret está a punto de contarle a Baran sobre los problemas relacionados con el lugar de trabajo, uno de los trabajadores despedidos viene y le grita a Baran, y Baran se enoja mucho. De lo que quieras hablar, dilo bien. El trabajador dice que despediste a todos los que pedían pago de horas extras. Baran pregunta quién lo sacó. A Dylan, por otro lado, le encantan las fotos familiares con Miran y reza, luego abraza la foto y se acuesta. Baran, enojado, llega a la oficina de Tark y lo regaña por despedir a los trabajadores. Dice que los Carabeis no violan los derechos de las personas, ya que estás bajo este techo, actuarás en consecuencia. Luego deja a Terik con la instrucción de que reintegrarás a todos los que fueron expulsados del politeísmo y que nadie volverá a tomar una decisión sin mi conocimiento. Dylan se despierta de donde está acostada con el sonido del llanto del bebé. Se queda mirando el monitor para bebés, preguntándose cómo reaccionará. Dylan no puede creer la voz que sale de la radio, así que la toma en la mano, se la acerca al oído y escucha la voz con atención. Miran deja el vigilabebés en la cama y va a la habitación de Nar, llamándolo hijo. Con la esperanza de ver a Miran en la habitación, entra y llama a Miran, Miran, hijo mío, pero no puede contener las lágrimas. Se da cuenta de que la radio está al margen, se la acerca al oído y dice Miran, porque no puede volver a escuchar la voz, se tira al suelo y llora. En ese momento, llega Baran y lo saca de la habitación. Dylan se sienta en la cama y mira fijamente la radio que dejó allí. Mientras Baran le da agua para calmarlo, Dylan dice que escucha a un bebé llorar por la radio. Cuando dije que por eso corría a la habitación, Baran le dijo a Dylan, no estás bien, esperé a que pasara, pero no hay cambios, ¿deberíamos ir al médico? Cuando Dylan dice que no es necesario un médico, simplemente salgan y tomen un poco de aire fresco, Baran dice, ¿qué tal si vamos a la playa, damos un paseo juntos y salen juntos? Continúa enviando mensajes a Akif Berfin y haciéndole preguntas para conocerlo. Dylan y Baran se toman de la mano y caminan por la playa. Cuando Dylan dice, me alegro de haber venido, el aire del mar se sintió bien, Baran dice, has pasado por momentos difíciles, pero no es fácil superar todo este dolor, es muy pesado. Cualquiera que necesite ayuda en momentos como estos, por favor no seas terco, sería beneficioso consultar a un médico. Pero Dylan dice que no es médico y que no puede curarlo. Cuando Baran dice, estoy preocupado por ti, Dylan dice, no tienes que preocuparte, en realidad no me parezco en nada a un médico, y se abrazan. Berfin constantemente quiere enviar mensajes a Akif y ahora comienza a ser quien inicia la conversación. Señora Azade, mientras todos están en la mesa, tengo algo que decirle. Mi pecado es muy grande. Yo soy quien hizo que Acer abandonara la mansión. Por mi culpa, ella perdió su casa y su orden. Precio por mi error. No sé cómo has vivido todo este tiempo, pero es obvio que has sufrido mucho. Una persona es extraña e indefensa fuera de casa, pensé que yo era el responsable. Por las lágrimas y que estaba protegiendo a mi familia, pero a veces la gente se hace el peor daño a sí misma. Cuando confesó que el que decía no puedo estar equivocado era el que más se equivocaba, y dijo, me acabo de dar cuenta de los errores que cometí y me arrepiento mucho, Berfin no pudo controlar las lágrimas. Él dice, sé que no hay cura para lo que pasó y lo que pasó, pero si puedes, perdóname y perdóname. La señora Tark y Acer están enojados por esta conversación y no hacen ningún comentario. Cuando la señora Azade abandona la mesa, Baran y Berfin la miran fijamente. Mientras Baran dice, no sabíamos lo que hizo mi abuela, no sé qué decir, lo siento, el señor Kudret dice, mi madre cometió grandes errores en su época, pero no puede recuperar el tiempo, pero te pido que le des la oportunidad de compensarlo porque todos merecen una segunda oportunidad. Después de este discurso, Tark abandona la mesa en silencio y luego Berfin se levanta diciendo buen provecho. Baran le dice a la señora Asibe que puede recoger la mesa y se levanta sin comer. Cuando Baran se enoja y se culpa por quién sabe por lo que pasaron, Dylan dice que no es tu culpa y Azade admitiendo su error y pidiendo perdón no curará la herida, pero tal vez sea un bálsamo. Cuando la puerta de Nar se abre mientras está acostado en la cama, piensa que es Dylan y llama a Dylan, pero la señora Acer ha llegado y amenaza a Baran y Dylan, diciendo, ¿confías en Dylan? Deberías romper mi palabra y ver cómo. Puedo encerrarte en el almacén. Nar se asusta y dice vale, papá, mamá.
Varane y Dylan entran para ir a su habitación y dicen, veamos a Nar antes de ir a la cama. Encuentran a la señora Nar Acer sentada en su cama llorando de miedo. Cuando Dylan pregunta, ¿pasó algo? Pareces triste, Nar no habla, no lo hagas, pero vamos, hablemos. Cuando Nar se cubre la cabeza, Dylan dice, puede que estés molesta porque mojaste la cama, esto es normal, todos los niños de tu edad hacen esto, vamos Nar, vamos a cambiarte. Nar abre la tapa y niega con la cabeza. Dylan se cambia de ropa y Nar abraza a Dylan y Varane y todos parecen muy felices. Dylan acuesta a Nar y lo cubre. Tuba le hace preguntas a Berfin sobre Akif y trata de entender si Berfin está interesado en él. Cuando digo que Dylan Nar sigue saltando mientras duerme, como si hubiera algún problema, no se siente segura, es bueno que lo hayamos comprobado antes de acostarse, Varane dice que sí, tal vez tuvo pesadillas. Dylan es un niño muy dulce e inocente, me siento muy cerca de él, dice y apoya su cabeza en el pecho de Varane y se queda dormida allí. Por la mañana, Varane acaricia el cabello de Dylan y la despierta. Él le dice que tiene una reunión con Akif y le dice, vete a dormir, descansa, has pasado la noche sin dormir. Cuando Akif le informa a Varane que la empresa ha llegado a un nuevo acuerdo con una empresa muy grande, Varane le pide que investigue y le dice que no se puede hacer negocios con cualquiera. Mientras tanto, mientras Berfin pasaba, Varane llamó a Berfin y le dijo, Akif irá y te dejará en paz. Berfin continúa caminando y le dice, iré, gracias. Mientras Dylan duerme, Zeida llega a su habitación y destroza los botines y la manta de Miran con unas tijeras, se las deja, le pone las tijeras en la mano y se va. Cuando Dylan se despierta, grita cuando ve las tijeras en su mano y lo que lleva puesto, Varane inmediatamente corre hacia ella. Cuando Dylan Varane dice, ¿qué hice? Le corté la ropa a Miran, pero no recuerdo nada. Tenías razón, no estoy nada bien, vamos al médico, Varane la abraza y intenta calmarla. Cuando Dylan y Varane están a punto de salir de la mansión, Azade los ve y dice que Dylan no se ve bien y pregunta qué pasó. Dylan dice que vamos a ver a un psiquiatra, señora Azade, no me siento nada bien. Mientras tanto, Zeida los escucha y dice que debo darle la buena noticia a mi madre. Mientras Nar se dibuja en el parque con Varane y Dylan junto a la piscina, cuando Tark viene y pregunta si ese soy yo, Nar tira el lápiz por miedo. Luego le pregunta a Nar ¿por qué no me dibujas? Nar dice que nunca me has llevado al parque. Cuando Tark pregunta, vamos ahora y se lo diremos a tu madre, Zeida dice, vamos al parque o disfrutemos del parque en familia y los deja para que yo pueda cuidar a la señora Asibe. Se acerca a la señora Acer y le dice, mamá, hemos logrado nuestro objetivo, finalmente hemos vuelto loco a Dylan, irá al psiquiatra. La señora Acer dice que continuaremos hasta que salgan de la mansión, no nos iremos inmediatamente, cuando vengan, nuestro orden se verá interrumpido. Cuando Dylan viene del médico, todos se sientan en la sala y hablan de cómo fue la reunión. Mientras la señora Acer habla con Dylan como si lo estuviera apoyando, Zeida dice, espero que se mejore pronto. La señora Azade y el señor Kudret dicen que Dylan es muy fuerte y que esto también pasará. Cuando Dylan muestra que ha tomado los medicamentos, la señora Azade llama a la señora Asibe y le pide que se los entregue y se los dé a Dylan cuando llegue el momento. Cuando Dylan y Varane salen al jardín a tomar aire fresco, Nar se acerca a ellos y le pregunta a Dylan si está enfermo. Dylan dice que sí, es un poco así, pero pasará, no te preocupes. Nar está tan feliz que les dice a Dylan y Varane, ¿saben? Voy al parque. Cuando Zeida dice, vamos a disfrutar del parque en familia. Estoy lista, Tark dice que tiene trabajo urgente y que no puede venir y le pide que lo lleve. Aunque Zeida se queja mucho, acepta llevar a Nar al parque. Varane y Dylan se dicen que tienen miedo de escuchar cosas peores del médico. Cuando Dylan le dice a Varane que ella es un problema mayor, Varane se enoja con ella y le advierte, tu carga no será demasiado pesada para mí, no vuelvas a decir tal cosa. El señor Kudret agradece mucho a Nar cuando le regala el juguete que hizo con sus propias manos. Dylan y Varane ven que Nar no está contento y se acercan a él y le preguntan que estaba ocupado yendo al parque con su padre. Cuando Varane dice que a veces los adultos podemos tener otras cosas que hacer, Nar dice que su madre lo llevará. Cuando Dylan dice lo lindo que es que vayas con tu madre, Nar recuerda los momentos en que Zeida lo regañó y acosó. Recibe noticias de que Tark tiene un acuerdo con un holding que no le agrada a Varane e informa a Dylan que vaya a la empresa. La señora Zeida y Acer cambian de lugar con las medicinas de Dylan y las medicinas de Hassan cuando no hay nadie en la cocina.
Mientras salían de allí, se encontraron con Dylan y Zeida le preguntó, «Iremos al parque con Nar, ¿puedes venir tú también?». Dylan primero se niega porque está cansado, pero luego recuerda que Nar está molesto en lugar de ir con su madre y dice, «Déjame ir también, me vendrá bien tomar un poco de aire fresco». Le pide a la señora Asibe que le prepare los medicamentos para llevárselos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.